En el tema anterior hablamos un poquito sobre la actitud del corazón. Proverbios dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Adentro del corazón es donde están todos los secretos de la vida del ser humano. Y vamos a tener el privilegio de compartir tres temas sobre la vida de Judas, su corazón. Hemos estado viendo como el Salmo 19:12, que ya le dimos lectura, líbrame de los errores que me son ocultos, dice David. Líbrame de los errores que me son ocultos. Ya vimos también en el libro de Mateo 15:13 que hay una semilla que el Padre no plantó nunca. Esa semilla de iniquidad que traemos muchas veces generacionalmente tiene que ser borrado o desarraigar esa semilla que traemos ancestralmente, generacionalmente. Entonces, cuando Dios nos permita, haremos una serie de estudios sobre los problemas generacionales, esos escombros que tanto daño nos han hecho, esa genética dañada. Vamos a tratar ese tema con la ayuda de Dios. Pero hoy, siguiendo las ideas que traemos de cómo limpiar el corazón, cómo sacar las cosas negativas que tenemos. Marcos 7:21 vimos también en un pasaje anterior las 13 cosas, porque son 13 cosas. Y el número 13 es número de iniquidad. Es la rebelión en el corazón del hombre y con todas esas cosas negativas. Entonces, siguiendo ese concepto del corazón, ahora vamos a enfocarnos en el llamado de Judas. Y yo quiero que siga la secuencia, porque es interesante dónde vamos a parar. Esto no es un estudio bajado del internet, bajado de un libro, no. Algo que el Señor está dando, el Señor está poniendo en mi corazón. Y esa es la intencionalidad que tenemos de compartir estos temas. Esto no tiene ningún fin lucrativo, no tiene ninguna cuestión de fama, porque al final diría usted, pues no tiene ni personalidad, y es verdad, es verdad. Pero así nos hizo Dios. Lo importante es compartir lo que Dios nos ha dado. Es toda mi intención por escudriñar y entender su palabra por tantos años. Y esta es la orden de Dios para mi vida, compartir lo que Dios me ha dado. Es un ministerio de enseñanza para su pueblo, y por eso es que maravillosa cosa es respetar y sujetarnos a autoridades, porque vale la pena hacerlo. Entonces, comencemos hoy a ver el llamado de Judas, el llamado. En el libro de Mateo capítulo 10 y verso 1, usted lo puede leer, lo estoy haciendo bastante así dinámico, porque quiero que cada uno de ustedes, si pudiera ir apuntando, ¿verdad? Pues anotando algunas cosas, sería interesante. ¿De dónde saco y las bases que estamos tomando para este estudio? Entonces, en el libro de Mateo, capítulo 10 y verso 1, tenemos el listado de los hombres que el Señor llamó. Y Mateo es interesante porque dice que les dio autoridad a todos. En el libro de Marcos, capítulo 3 y verso 13, también está el mismo listado. Pero hoy quiero compartirles en el libro de Lucas, capítulo 6 y versículo 12. Y quiero que le pongan mucha atención, porque este es un estudio de la palabra. Y esto va precisamente dirigido
aquellas vidas que necesitan y necesitamos limpiarnos de cualquier puerta de iniquidad que abramos. Tenemos que cerrar las puertas de iniquidad. Ok, vamos a leer entonces. Por aquellos días, dice Jesús, fue a un cerro a orar. En otra versión dice a un monte. Y pasó toda la noche orando. Adiós, qué lindo. Hoy yo quisiera tener esto, pasar toda la noche orando. Qué maravilla. Eso me llama la atención. Me gustaría subrayar esa partecita. Y pasó la noche orando. ¿Cuál fue el propósito de esa oración? Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a quien llamó apóstoles. Estos fueron, y comienza el listado, Simón, a quien puso también el nombre de Pedro, Andrés, hermano de Simón, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, al que llamaban el Celote, y Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue quien traicionó a Jesús. En aquel tiempo habían muchos nombres así de Judas, pero no todos eran malos. Por ejemplo, hay un capítulo, un libro en la Biblia que es el libro de Judas, pero ese no es el malo, este no es el que entregó a Jesús, sino hay varios, como aquí lo dice, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue quien traicionó a Jesús. Pues bien, con esta base, entonces, vamos a analizar del por qué. ¿Cómo fue que Dios escogió a Judas? Lo escogió para bien. No lo escogió para hijo de perdición, para ser un malvado. No. Quiero que analicemos en qué momento Judas abrió la puerta a la iniquidad. Y ese es el punto. Imagínense en este momento un hombre llamado por Dios y que les dio autoridad a todos. Jesús no dijo solamente a los 11 y a este no. No, a los 12 les dio la potestad, la autoridad de ser apóstoles. El enviado, una autoridad. Ahora, analicemos. Judas tuvo una unción preciosa, una unción apostólica. Y este es un tema lindo del apostolado. Quizá también vamos a ver cómo el Señor, más adelante vamos a enfocar estos temas lindos de el apostolado genuino, el apostolado que Dios ha establecido en su iglesia. Pero este es la unción apostólica que estuvo en Judas. Les dio autoridad a todos. Ahora, yo me imagino que Judas hizo milagros, prodigios, sanó enfermos, enseñó, escuchó al maestro de maestros. ¿Pueden imaginarse eso? Escuchar al maestro de maestros. Cuando el Señor habló sobre el capítulo 5, 6 y 7 del libro de Mateo, que es el Sermón del Monte, más de 40 principios, que es realmente la constitución del reino. Todos los principios que encontramos ahí, maravillosos. ¿Y qué hizo Judas? Me imagino, apuntaba con su celular, con sus instrumentos ahí. Judas decía, sí, Señor, así es. Estoy de acuerdo contigo. Pero él no amaba la verdad. Hermanos, una cosa es conocer la verdad y otra cosa es amar la verdad. Una cosa es entender la teología y otra cosa es obedecer la teología. Ese es el asunto. Pues sigamos, entonces Dios lo llama para ser santo, para ser puro, para ser un instrumento en las manos de Dios. Pero entonces vemos aquí el camino de la iniquidad. ¿En qué momento? Por eso,
cuando Proverbios nos dice, capítulo 4, 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque ese es el punto. Y ahora traigo a la memoria la vida de Caín. ¿Se recuerdan de la vida de Caín? Muy interesante, porque en la vida de Caín también podemos ver cómo el enemigo dice, está a la puerta, así dice. La iniquidad, Caín, está a la puerta. Tú decides, Caín. La fiera acecha. La iniquidad está a la puerta, pero tú decides. ¿En qué momento Judas decidió la semilla de la iniquidad en su corazón? Hermano, pero ya venía ordenado para eso. Sí, lo entiendo. Pero ya estaba predestinado para eso. Lo entiendo. Pero no comenzó así. Dios le dio una oportunidad de limpiar su corazón. Pero nunca lo hizo. Muy bien. Entonces, la revelación de tener un corazón puro es interesante. Entonces, si esto es real, cada actitud negativa, cada semilla negativa, tenemos que desecharla. La revelación nos trae un corazón limpio. En el capítulo, quiero que leamos algo muy bonito aquí, y como estamos con pie de imprenta, como lo decía nuestro apóstol Otoniel Ríos Paredes, que está ya en la memoria y con nuestro Dios. Pero él decía, repetía muchas frases maravillosas de la palabra y algunos dichos muy simpáticos. Pero él citaba mucho este capítulo de 2 Tesalonicenses capítulo 2 y el versículo 8. Y escuchen lo que dice. Capítulo 2 y versículo 8 dice: entonces aparecerá aquel malvado, a quien el Señor Jesús destruirá con el soplo de su boca y reducirá a la impotencia cuando regrese con todo su esplendor. Está hablando de la venida del Señor. En cuanto a este malvado, hablando de la bestia o del anticristo, dice, vendrá con la ayuda de Satanás y llegará con mucho poder, con señales y milagros falsos. Usará toda clase de maldad para engañar a los que van a la condenación, porque no quisieron aceptar y amar la verdad para recibir la salvación. Por eso Dios los deja que el error los engañe y que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no han querido creer en la verdad, sino antes se complacen en la iniquidad. Esa es la palabra que usa. El original usa la palabra iniquidad. Aquí habla de la maldad. Pero esa entidad de la maldad, de la iniquidad, esa semilla es la que está entrando al corazón de mucha gente que no ama, pues conoce la verdad, pero no ama la verdad. Una cosa es conocer a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo, pero otra cosa es amarlos. Una cosa es conocer la palabra, la teología, pero otra cosa es amar esa palabra, amar la ley de Dios. Entonces Dios dice que envía operación de error, operación de engaño para aquellos que consintieron la iniquidad. Es decir, Judas, ¿en qué momento amó la iniquidad? Pues bien, sigamos. Escuchó, como ya lo dije, al maestro de maestros, doctrina pura del cielo, sanó enfermos, milagros. Muy bien, predicó, enseñó, pero él nunca practicó la verdad. Pues bien, la pregunta es, ¿y dónde está Judas hoy? ¿Dónde? Pues déjeme decirle, en el infierno. En el infierno, tan duro, sí, así es. Pero entonces ahora los juicios serán de acuerdo a la luz que uno recibe. Por eso me da mucho temor ahora que apostólicamente se está enfatizando sobre el bimá de Dios.
El tribunal de Cristo me preocupa sobremanera, me da temor en mi corazón, porque en ese tribunal se juzgarán todas las cosas, buenas o malas. 2 Corintios capítulo 5. Porque todas las cosas vendrán a la memoria en el tribunal de Cristo. Y ahí todos seremos juzgados. Ahí todos seremos recompensados según fuere nuestra obra, buena o mala. Ahí estarán los grandes líderes, los predicadores, los pobres, los ricos. Ahí estaremos todos en ese tribunal. ¿Para qué? Para probar nuestra obra. Hay de aquellos que en su corazón pues tuvieron envidia, celos y cuestiones negativas. El corazón perverso, que muchas veces tenemos que estar conscientes de eso, esa realidad. Vamos a ser juzgados de acuerdo a la luz que recibimos. Muy bien. Veamos otro principio. Aquí hay tanta cosa que hablar. Porque déjeme decirle que le voy a adelantar un poquito, pero quiero que analicemos la vida familiar de Judas. Hermano, Judas no tuvo esposa ni hijos. La Biblia en los evangelios no narra nada de eso. Pues bien, hay revelación de Dios en su palabra. Y vamos a ver, Judas tuvo esposa, tuvo hijos, tuvo padres. Sí, lo vamos a ver cómo proféticamente está analizado en el Antiguo Testamento. Pues bien, sigamos entonces acá. Jesús dijo un día, en el capítulo 30, y me gustaría que darle lectura porque es un pasaje que vale la pena que lo meditemos. En el capítulo 14 y el versículo 30 del libro de Juan dice así. Miren qué interesante. Dice, ya no hablaré mucho con ustedes, dice el Señor, porque viene el que manda en este mundo. Estoy usando una versión paráfrasis. Por eso es que bastante entendido el lenguaje. Dice, ya no hablaré mucho más con ustedes porque viene el que manda en este mundo, aunque no tiene ningún poder sobre de mí. En otra versión dice, el príncipe de este mundo viene, pero nada tiene que ver en mí. Es decir, esto nos da un principio maravilloso, que el Señor Jesús no tuvo una fisura en su vida. No tenía áreas donde Satanás pudiera atacarlo. No tenía derechos, un terreno. No tenía donde Satanás pudiera canalizar pensamientos negativos. La mente, los sentidos, el corazón del Señor estaban totalmente conectados a su Padre para hacer su voluntad. Por eso Jesús dice, el príncipe de este mundo viene, pero nada tiene que ver en mí. Jesús había cerrado todas las puertas de iniquidad. Si esto hubiera pasado con Caín, no hubiera matado a su hermano. Si esto hubiera pasado con Judas, probablemente otra cosa hubiera pasado. Pues bien, sigamos viendo. Entonces, esta vida es una preparación para la eternidad. Y surge una pregunta. ¿Estamos calificando para nuestra posición celestial? El llamado que nuestro Padre Celestial nos ha hecho, nos ha ordenado desde antes de la fundación del mundo. Estoy preocupado por esto. Si estoy desarrollando lo que Él ya programó para dar la talla en esta tierra. David dijo en el capítulo 86:11 de su libro, enséñame, oh Jehová, tu camino y caminaré en tu verdad. Afirmaré mi corazón para que tema tu nombre. Lo voy a volver a repetir. Salmo capítulo 86, versículo 11. Dijo David, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré en tu verdad y afirmaré mi corazón para que tema tu nombre. ¡Qué versículo! ¡Qué
qué versículo para que Jesús haya pasado toda una noche orando y escoger a sus hombres, los hombres claves que iban a ser el testimonio del mundo y que iban a quedar sus nombres por toda la historia bíblica. Interesante. Qué interesante. Pues bien, vamos a analizar en el próximo estudio, vamos a analizar, entonces no pierda la sintonía, no pierda este hilo porque es interesante. Vamos a ver, sería el tema 2 y viene el 3. Entonces, en el próximo tema vamos a analizar un poco el camino y la vida familiar de Judas.